Desde Asturias en Pie queremos daros las gracias por vuestra solidaridad y por acudir hoy aquí a este acto de presentación de la campaña por la justicia social. Y lo vamos a hacer aquí, en este salón de actos de la Casa Sindical de Sisión. Como ya sabéis, las movilizaciones que tuvieron lugar en Asturias durante los últimos años, desde la huelga del transporte, la huelga de la minería, las dos huelgas generales, los conflictos laborales como el de Cajastur, las protestas contra el paro o la especulación urbanística y un sinfín de conflictos sociales dieron lugar a centenares de personas multadas, detenidas, golpeadas, imputadas y acusadas con peticiones de cárcel. Desde Asturias en Pie vamos a plantear hoy una campaña de apoyo a estas personas represaliadas por su participación en las distintas protestas laborales y sociales. Desde hace 2 años, un buen número de organizaciones sindicales y colectivos sociales decidimos unir fuerzas en Asturias en Pie. Durante 2013 desarrollamos numerosas movilizaciones en diferentes puntos de la geografía asturiana: los rescates millonarios a la banca, el fraude fiscal, la economía sumergida, la corrupción, el acoso y derribo de la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos, el crecimiento de la pobreza, el paro desbocado, el ataque fulminante a los derechos laborales de la clase obrera, la represión hacia cualquier tipo de protesta social, el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y el rechazo a los asesinatos y las agresiones machistas fueron algunas de las cuestiones que las movilizaciones de Asturias en Pie llevaron a las calles. Solamente pretendemos ser una herramienta más de las muchas que existen en Asturias, que sea útil para alcanzar las reivindicaciones obreras y populares por las que estamos peleando. Sin embargo, en Asturias en Pie compartimos algunas ideas básicas. Somos clase obrera y luchamos por la clase obrera. Somos de izquierdas, buscamos el fin del capitalismo y creemos que deben ser los trabajadores y trabajadoras quienes lideren esta lucha popular y social. La gran mayoría de la clase obrera asturiana ya no trabaja en grandes empresas o sectores productivos. La gran mayoría de la clase obrera asturiana ni siquiera trabaja o lo hacen trabajos precarios con sueldos que ya no dan para comer. La gran mayoría de la clase obrera asturiana está abocada a la miseria. Esa es la realidad. No se trata solamente de que unos cuantos políticos, banqueros y empresarios estén repartiendo beneficios ilícitos debidamente ensobrados. Es el propio sistema capitalista lo que está corrompido hasta la médula, y solo acabando con el capitalismo podremos encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Pero actualmente, pedir cosas tan básicas como un trabajo digno, un hospital donde curarse, una casa donde vivir o una escuela donde estudiar se paga con multas, golpes, juicios y cárcel. La llamada ley Mordaza aumenta exponencialmente la represión y derechos como el de reunión y manifestación empiezan a ser parte del pasado. Las sedes de las organizaciones políticas, sindicales y sociales comienzan a ser asaltadas y la represión hacia las mujeres llega a imponerles la obligación de ser madres en contra de su voluntad o a que sus vidas y su bienestar no tengan importancia al pasar las agresiones machistas a ser faltas leves. Así de criminal es el sistema capitalista y así de criminales son los gobiernos que lo hacen posible. En este sentido, desde Asturias en Pie apoyaremos a cualquier persona represaliada como consecuencia de su participación en las diferentes luchas sociales que se están dando en Asturias o en cualquier parte del mundo. Ni una persona sola ante la represión, ni una persona sola en la lucha por la justicia social. Asturias en Pie pretende ser una herramienta útil en esta pelea. No es una organización, ni un movimiento, ni una plataforma. Asturias en Pie es una consigna de lucha y resistencia obrera y social. Lo que está en juego no son solamente nuestros derechos laborales y sociales, sino nuestra propia supervivencia. Poner a Asturias en pie significa hacer frente a esa realidad y encontrar nuestra propia forma de organizarnos, nuestra propia forma de movilizarnos y nuestra propia forma de construir nuestro futuro. Como ya comentábamos antes, los distintos conflictos laborales y sociales que tienen lugar en Asturias están deseando una grave secuela de represión, con casos judiciales abiertos y pedimientos de cárcel en muchos casos para quien participaron en esas protestas. Asturias en Pie non somos ni pretendemos ser la única voz que se alce. Non somos ni pretendemos ser el único colectivo que luche contra la represión. Pero animamos a todas as persoas que se atopen causaes pola súa participación nas protestas sociales a que se axunten a esta defensa colectiva de los derechos populares.
Mientras esta campaña vamos a convocar concentraciones de Sofitu en todos los casos y momentos en que se produza cualquier comparecencia judicial. Con les mesmes vamos a convocar movilizaciones y manifestaciones en aquellos momentos en que sea necesario reforzar la lucha antirrepresiva o hacer pública la denuncia de nuevos casos de represión. Vamos a intentar activar una red solidaria para intervenir urgentemente en casos de detención, convocando en el mismo tiempo posible concentraciones de apoyo delante de las comisarías o juzgados y garantizando la defensa jurídica de la persona detenida. Vamos a publicar una guía antirrepresiva, curta y didáctica, para informar lo que es conveniente hacer en caso de identificación, retención o detención. No cabe duda de la desesperada situación por la que están pasando millones de personas en Asturias y en el Estado español. Despidos, cierres de empresas, paro, pérdida de viviendas, familias arruinadas, pobreza. Están generando una serie de protestas sociales cada vez más intensas. La rabia popular va en aumento y cuando se comprueba la excesiva riqueza en la que vive una minoría privilegiada y la patente impunidad que rodea una corrupción política y económica cada vez más generalizada, la explosiva situación social que se está creando está siendo contestada desde el Gobierno con una escalada desproporcionada de la represión, en la que la brutalidad policial, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios y la proliferación de exageradas sanciones económicas sin ningún sentido hacen desaparecer en la práctica todos los derechos y libertades. Así, durante este año tendrán lugar en Asturias juicios importantes, con peticiones de cárcel y multas millonarias a personas que participaron en las luchas obreras, en la huelga general del 14N, en el conflicto minero, en Cajastur y en las luchas sociales que se desarrollaron en los últimos años. Este sistema capitalista que nos gobierna nos condena al paro y a la miseria, sin darnos otra alternativa que salir a la calle a pelear por nuestros derechos más básicos. Pero en esa lucha nos imponen otra condena aún peor, la represión y la cárcel. En este sentido, la llamada Ley Mordaza, que llega a prohibir hasta el simple hecho de reunión y elimina cualquier posibilidad de defensa jurídica, terminará por hacer desaparecer todos los derechos, devolviéndonos a unos tiempos pasados que nunca pensamos que podrían volver. Quienes sufrimos la represión nos enfrentamos a ella, sin embargo, la entendemos como una consecuencia, nefasta pero inevitable de nuestra lucha. Es cierto que la represión puede conducirnos incluso a la cárcel, pero no tenemos miedo. Nuestro compromiso con los derechos y la justicia social seguirá firme a pesar de las consecuencias. Ni frenarán nuestra lucha ni impedirán que otras personas se suman a ella. Porque la acción antirrepresiva no es nuestro objetivo principal, sino una parte más de nuestra lucha contra un sistema opresor y criminal. Este sistema capitalista no sirve, por mucho que lo reformemos, lo democraticemos o lo reconstituyamos. Y la represión es una parte inseparable de este sistema. Por eso la batalla contra la represión no la ganaremos planteándola aisladamente del resto de las luchas que estamos librando. Solo hay una forma de avanzar, reforzar e intensificar las luchas por las que sufrimos la represión. Tenemos que impedir que personas nativas o inmigrantes se mueran a las puertas de los centros sanitarios en los que solo se atiende a quienes tienen dinero para pagar. Tenemos que impedir que otra vez solo los ricos tengan acceso a los estudios. Tenemos que impedir que las personas con necesidad de atención social acaben tiradas por las calles. Tenemos que impedir que el simple hecho de protestar nos lleve directamente a la cárcel. No podemos permitir que esto ocurra. Mientras banqueros, empresarios, especuladores y políticos corruptos arrasan fortunas obtenidas ilegalmente y en la más absoluta impunidad. La realidad que se nos echó encima es que la gran mayoría de la clase obrera está abocada a la miseria. Asturias está en quiebra y todo se está viniendo abajo. El capitalismo viene a ser todo, su ofensiva es total y por ello la respuesta de la clase obrera asturiana tiene que ser total. En el punto en el que estamos, nadie va a sobrevivir aisladamente. O nos salvamos todas y todos juntos o todas y todos arderemos en la misma hoguera. La batalla empieza a ser no ya por la libertad, sino por nuestra propia supervivencia. Este sistema capitalista que nos imponen está reduciendo a escombros el mundo en el que vivimos y esta realidad no la vamos a cambiar hurgándonos las heridas, sino sumando luchas y voluntades.
Y en esta pelea cada persona represaliada debe ser una prioridad en nuestra acción solidaria. La consigna es clara: ni una persona sola ante la represión. Es necesario hacer un nuevo esfuerzo, pero no para recuperar la criminal economía capitalista, sino para echar fuera lo que nos sobra: el capitalismo, sus gobiernos, sus banqueros y su patronal. Y ahora ya, para cerrar y acabar este acto, queremos pediros a todos los que queráis y a todas las que queráis que salgamos aquí y que nos pongamos junto a estos compañeros y compañeras, junto a estos luchadores y luchadoras, para demostrarles nuestra solidaridad, para reconocimiento de su lucha y dejar bien claro que nunca abandonaremos a ninguna persona en su lucha contra el capitalismo y por la justicia social. Ni una persona sola ante la represión. Por la justicia social, por el fin del capitalismo, puse a la lucha obrera, puse a Asturias. Tú